Un saludo para todas y todos aquellos que son trabajadores de la salud. Hoy tenemos una nueva entrega de esta serie que hemos llamado Bienestar al Día. Hoy vamos a comentar este artículo que salió en septiembre de hace un año en la revista The Lancet y que reúne una gran cantidad de información valiosa acerca de la prevalencia, la frecuencia de enfermedades mentales y de suicidio entre los médicos. Básicamente la información que tiene este artículo es referida a los médicos, aunque en algún momento también se puede referir a datos que incluyen otros trabajadores de la salud. Este artículo tiene muchas secciones dedicadas a distintos temas como depresión, ansiedad, desgaste laboral, suicidio, adicciones. Iremos compartiendo con ustedes resúmenes de estas secciones. Otro gran valor que tiene este artículo es que estos comentarios en estas secciones se hacen en función de datos de gran calidad porque se toman en cuenta exclusivamente artículos de revisión sistemática y metaanálisis. En el 2015 se llevó a cabo una revisión sistemática y metaanálisis que recuperó los resultados de 54 estudios transversales y longitudinales en los que participaron más de 17.500 médicos residentes de 18 países. Se informó un número similar de médicos con síntomas de depresión, independientemente del país y de la especialidad examinada, con una estimación conjunta de casos de depresión de casi 29%. El número de estudios que habían examinado los trastornos de ansiedad entre los médicos fue menor, con una pequeña cantidad de estudios transversales que sugieren tasas de trastorno de ansiedad generalizada tan altas como de 24% y tasas de trastorno de estrés postraumático que oscilaban entre 4 y 16%. Cuando se hacen estudios comparativos entre la prevalencia de trastornos mentales entre médicos y la población general, lo que suele ocurrir es que los médicos reportan mayor frecuencia de depresión y de ansiedad que la que se observa en la población general. Este estudio nos alerta sobre un aspecto interesante, y es que, en general, cuando se comparan poblaciones activas de trabajadores con población general, los trabajadores, cualquiera sea el ramo en el que trabajan, tienden a reportar mayor frecuencia de trastornos emocionales. En cambio, es distinto cuando se comparan grupos ocupacionales entre sí. Entonces, en este metaanálisis de Goodwin y sus colegas de estudios que utilizaron una medida abreviada, el GHQ-12, en encuestas a personas con diferentes ocupaciones, informó una estimación de prevalencia de casos de trastornos psiquiátricos menores en todas las ocupaciones. Cuando hablamos de trastornos psiquiátricos menores, nos estamos refiriendo a cuadros leves de depresión y ansiedad, entre otros. La frecuencia de estos trastornos psiquiátricos menores era de 29,6. Este hallazgo muestra que en la mayoría de las encuestas internacionales, los médicos no son inmunes a los tipos de problemas de salud mental que se observan en otras ocupaciones. ¿Qué sucede cuando nos referimos al burnout o desgaste laboral? Una breve introducción. Este concepto fue inicialmente descrito por Freudenberger en 1975 y fue luego operacionalizado y se comenzó a difundir su utilización a partir de los trabajos de Christina Maslach y la confección del inventario de burnout de esta autora. En el 2019, la OMS describió al burnout en la revisión 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el ICD-11, como un síndrome, no como una enfermedad o como una condición de salud o un trastorno mental, sino como un síndrome
resultante de estrés laboral que no ha podido ser procesado exitosamente por la persona. O sea, cuando el estrés revierte tal intensidad o tal continuidad que se rebasan los mecanismos adaptativos que la persona tiene para afrontar el estrés. Como un fenómeno relativamente nuevo en su definición, el hecho de que haya sido definido recientemente, tenemos que se utilizan distintas definiciones, distintas medidas, y las medidas tienen distintos umbrales diagnósticos de lo que es o no es burnout. Y estos están en constante evolución, lo que hace que la investigación rigurosa de burnout entre los médicos sea aún un desafío. ¿Qué podemos saber entonces? Bien, en el 2018, una revisión sistemática de 182 estudios sobre burnout en médicos, llevados a cabo en 45 países, reportó que en estas investigaciones se habían utilizado definiciones diferentes de burnout. Lo que decíamos, no existe uniformidad en los criterios de definición y por lo tanto los resultados pueden ser muy diversos. Ahora, cuando se consideraron aquellos estudios que usaban las medidas más comunes, como el Maslach Burnout Inventory, de 22 ítems, la prevalencia de burnout estuvo en un rango de 25 a 50%. Aunque se puede discutir sobre el impacto o los efectos que tienen en la persona estos síntomas leves o poco frecuentes, el tema es que, considerados en forma global, cualquier cambio en la frecuencia de burnout en una organización debería ser un importante indicador de la cultura organizacional y del bienestar de los trabajadores que forman parte de esa organización. Respecto a la relación del burnout y la depresión, los autores recomiendan, en primer lugar, ser cuidadosos en la evaluación clínica para determinar si los médicos que reportan burnout en realidad tienen burnout o tienen un trastorno depresivo subyacente, y en ese caso va a requerir tratamiento específico para la depresión, y en caso de que se hubiera diagnosticado correctamente, habrían recibido un tratamiento específico para la depresión. O si los médicos con diagnóstico de depresión presentan factores ocupacionales de estrés que estén contribuyendo a una peor evolución del trastorno depresivo. También existe superposición entre el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y trastornos de ansiedad con experiencias en los profesionales de la salud, tales como trauma vicario, distrés moral y abuso laboral. Pero estas asociaciones han sido descritas mejor en enfermeras que en el caso de los médicos. En resumen, la evidencia muestra que los médicos no son inmunes a las enfermedades mentales. Entre una cuarta parte y un tercio informan un aumento de problemas de salud mental. Los médicos, en particular las médicas, corren un mayor riesgo de suicidio, y a ese tema nos vamos a referir específicamente en las próximas presentaciones de Bienestar al Día. Existe un consenso creciente de que algunos aspectos de la formación de los médicos, las condiciones de trabajo y el apoyo de las organizaciones son inaceptables. Quedan planteadas en este artículo una serie de preguntas para responder. Por ejemplo, ¿qué tan alto es el riesgo de conductas suicidas en las médicas, los médicos y el personal de salud? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la salud mental relacionados con el trabajo en el personal de salud? ¿Y cuáles son los factores de protección? ¿Qué cambios en las organizaciones de asistencia y en el sistema de salud habría que realizar para prevenir el desgaste laboral y otros problemas de salud mental? Muchas gracias por la atención y esperemos que nos sigan en las próximas presentaciones de este ciclo Bienestar al Día. Muchas gracias.